Vamos a trabajar esta vez con cómo hacer una planilla en Excel, utilizando nada más fórmulas simples y utilizando la simpleza de las tablas en Excel, ¿verdad? Para quienes pues no puedan usar un software específico o no puedan utilizar macros en Excel, ¿verdad? Vamos a hacer esta forma sencilla de trabajar las planillas, ¿verdad? Mediante tablas. Entonces tenemos el caso hipotético de una empresa en la que tenemos aquí los salarios, tenemos las deducciones especiales, ¿no? Las que no están dentro de las regulares legales, el sindicato, la cooperativa, préstamos de bancos, préstamos de la empresa. Y acá tenemos las comisiones, los porcentajes de comisión, y acá el volumen de ventas sobre los cuales se aplica la comisión. Y aquí el específico de las horas extras. Para el caso que tenemos una empresa que tiene como política dar comisiones, pero no dar horas extras, y a los que les dan horas extras no les da comisiones. Entonces, vamos a comenzar con el cálculo de las comisiones. Lo vamos a ir haciendo en esta tabla, que es la tabla principal de la planilla, pero al mismo tiempo vamos a trabajar en otras tablas, por ejemplo esta para el cálculo de horas extras y esta otra para el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, comenzando con las comisiones, no todos comisionan, pero la fórmula aplica igual para todos los casos. Entonces, para las comisiones hacemos igual, nos vamos a los datos del ejercicio, y lo que vamos a hacer es multiplicar el volumen de ventas correspondiente, ¿verdad? Por eh, el porcentaje de comisión aplicada, ¿verdad? Entonces le damos acá, y la comisión para el gerente sería de 4.831. Al copiar, los que tengan acá en los datos del ejercicio comisión aplicada se va a calcular, y los que no tengan pues tiene que dar 0, ¿verdad? Ahí vemos cómo tenemos acá ya la comisión, y aquí tenemos ya las sumas automáticas, ¿verdad? De todos, y ahí las que no tengamos las vamos a ir agregando las sumas. Bien, vamos con las horas extras. Las horas extras tenemos acá un formato, de acuerdo al establecimiento legal del Código de Trabajo, que dice que las horas extras tenemos 3 rangos, ¿verdad? El primer rango es de 5 de la tarde a 7 de la noche, perdón, de 5 de la mañana a 7 de la noche, ¿verdad? A este primer rango se va a pagar el 25%, el otro rango es de 7 de la noche a 10 de la noche, el 1.5, o sea, el 50%, el tercer rango es de 10 de la noche a 5 de la mañana, es el 75%, y el rango para los días feriados, asuetos o días de descanso que se trabaja en horas extras, pues es del 100%, y por eso colocamos 2. Es decir, estamos incluyendo en el número entero, incluimos la hora ordinaria, y en el decimal el porcentaje adicional de hora extraordinaria, ¿verdad? Entonces por eso tenemos 1.25, 1.5, 1.75 y 2 para los días feriados, asuetos o días libres, porque se paga el doble, ¿sí? Bien, entonces la hora extra se calcula sobre el salario ordinario por hora, el que se va a calcular de la siguiente manera. El salario ordinario mensual lo vamos a dividir entre 240. 240 porque es la multiplicación de las 30 días que tiene el mes, multiplicado por las 8 horas diarias que tiene la jornada ordinaria, ¿verdad? En jornada diurna, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Porque recuerden, son 3 jornadas, la diurna, la nocturna y la mixta. Entonces, como este caso es jornada diurna, entonces se calcula en base a eso, a las 8 horas de trabajo diario, copiamos, ¿verdad? Y ahí tenemos el sueldo por hora, ¿sí? Ahora, vamos a ir uno por uno los trabajadores que tienen horas extras. Vamos a ir sacando acá los datos del ejercicio. Fíjense bien, aquí los vamos a sumar y luego ya lo copiamos. Aquí solo vamos a sumar las horas para hacer un análisis. Este análisis se tiene que hacer manual, ¿verdad? Es la manera más fácil. Por ejemplo, yo voy a sumar. Dice que tenemos 2 días que trabajó hasta las 9, partiendo del hecho que las 8 horas se hacen en una empresa comercial
en horario de oficina, porque si ustedes ven, los que hacen horas extras todos tienen horario de oficina, por eso no cobran horas extras, perdón, por eso no cobran comisión, sino que cobran horas extras, porque tienen un horario fijo. Entonces, en este caso, el contador auxiliar, el guardia y la secretaria, que es la última, pues tienen el mismo rango de horas extras, ¿verdad? Bajo la lógica o el supuesto de que en esta empresa esas horas extras se hicieron en función de los cierres de periodo contable. Entonces, o para hacer declaraciones de impuestos, es decir, tantas razones por las que podría haber horas extras. Entonces, eh, estamos hablando de 2 días que se trabajó hasta las 9. Entonces, el horario regular de esta empresa es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de almuerzo libre. Entonces, ahí hacen las 8 horas, ¿sí? Las 8 horas. Eh, Porque la hora de almuerzo libre no se cuenta. Entonces, tenemos 2 días de 9 de la mañana, perdón, de 2 días hasta las 9 de la noche. Se trabaja 2 días hasta las 9 de la noche. Entonces, para el primer rango vamos a tener lo siguiente, fíjense bien. De 5 de la mañana a 7 de la noche, esta persona trabaja en su horario extraordinario, ¿verdad? Partiendo de las 5 de la tarde, trabaja a las 5 a 6, una hora, de 6 a 7, 2 horas, ¿verdad? Para los primeros 2 días que trabaja hasta las 9. Ahora, para el día que trabaje hasta las 11, ¿verdad? De 5 a 7, otras 2 horas. Por lo tanto, en el primer rango tendríamos 2 más 2 más 2 son 6, ¿verdad? Porque son 3 días, ¿sí? ¿Verdad? Entonces tendríamos 6 horas en el primer rango, es decir, 2 del primer día, más 2 del segundo día, más 2 del tercer día, ¿verdad? Tendríamos esas horas en el primer rango, son 6. Para el segundo rango, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo solo para copiarlo después. Para el segundo rango, entonces el segundo rango empieza de 7 a 10 de la noche, ¿sí? Entonces, durante 2 días, solo trabajó una hora porque trabajó, perdón, trabajó 2 horas porque trabajó hasta las 9. Entonces, por el primer día son 2 horas. Por el segundo día que trabajó hasta las 9 son otras 2 horas. Y por el tercer día que trabajó hasta las 11, estamos hablando de 3 horas de 7 a 10, porque a las 10 hay otro rango. Entonces aquí son 7 horas. En el tercer rango solo trabajó un día, ¿verdad? Un día que trabajó de 10 hasta las 11, ¿sí? Solamente un día, ¿verdad? De 10 hasta las 11. Entonces, en este caso tenemos que solo es una hora, ¿verdad? Repito, están contempladas acá las horas desde las 5 hasta las 7, son 6 horas porque son 3 días trabajados hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Pero después viene el otro rango de 7 de la noche hasta las 10, en la que 2 días hizo 2 horas diarias, es decir, 4, ¿verdad? Y un día hizo de 7 a 10, ¿verdad? Porque trabajó hasta las 11 de la noche, pero de 7 a 10 se cuenta en ese rango, son 3 horas, ¿verdad? Por eso tenemos 2 más 2 más 3. Y la hora de 10 a 11 en un solo día, una hora, ¿verdad? Trabajó en ese rango. Y por último, ¿verdad? El otro rango es el del domingo, que trabaja todo el día, es decir, son 8 horas de trabajo extra. Y si ustedes ven, pues para todos los demás es el mismo horario, ¿verdad? Para este, para este, para este, para este. Son la misma cantidad de horas extras, entonces vamos a copiar en los distintos rangos, primer rango, segundo rango, tercer rango y cuarto rango, 6, 7, 1 y 8. Vamos acá entonces. Entonces el contador tiene, vamos a hacer aquí 6, 7, 1 y 8 para el último rango, ¿verdad? Vamos a escribir esta primera y ahora vamos a aplicar la fórmula para que entendamos bien la aplicabilidad de la fórmula. La fórmula va a ser la siguiente y después llenamos los demás para ver cómo funciona la fórmula que automáticamente nos va a quedar ya. Entonces,
La fórmula sería así, igual, abro paréntesis, voy a multiplicar el salario ordinario por hora, lo voy a multiplicar por el primer porcentaje, que es del 1.25 del primer rango, por el número de horas extras trabajadas en el primer rango. ¿Sí? Cierro paréntesis y ahora voy a sumar los valores del segundo rango. Otra vez el salario ordinario por hora, porque en los 4 rangos se trabaja el ordinario. Solo voy a abrir paréntesis aquí, ¿verdad? Abro paréntesis. Entonces, tengo el salario ordinario por hora y lo voy a multiplicar por el porcentaje del segundo rango, que es el 1.5, por el número de horas trabajadas en ese segundo rango. Cierro paréntesis más, vuelvo a abrirlo. Ahora, otra vez, el salario ordinario por hora multiplicado por el 1.75 en el tercer rango por el número de horas extras trabajadas en ese rango. Cierro paréntesis, más, vuelvo a abrirlo. Entonces tengo otra vez, y esta vez el último, el salario ordinario por hora, ¿verdad? Multiplicado por el porcentaje doble del rango de asueto, fin de semana, descanso, feriado, ¿verdad? Multiplicado por el número de horas extras. ¿Sí? Cierro paréntesis, igual. Entonces, el primer caso, como no tengo datos, tengo 0. Entonces, voy a copiar para que veamos cómo ya tengo. Las horas extras aquí es de 4.982.66 lempiras para el contador. Los demás sale 0 porque no tengo los datos ingresados. Entonces, voy a ingresar los datos para el contador auxiliar. Recuerden que es la misma cantidad de horas y ahí vamos a ver cómo lo va calculando en esta parte, ¿verdad? Aquí en esta parte cómo nos va a ir dando el total. Entonces tenemos 6 horas, ¿bien? Modifica automáticamente. 7 horas, igual a modificación automática, 1 hora y 8 horas. Ya nos queda un pequeño sistema ahí, simple, para el cálculo de horas extras, porque yo tendría que ingresar datos solo en esta parte donde está en blanco, ¿verdad? La parte naranja no la voy a modificar. Bien, entonces el otro que tiene es el guardia de seguridad, ¿verdad? Horas extras, la misma cantidad de horas, 6 horas, así elegí, 7 horas, 1 hora y 8 horas de un domingo. Y por último la secretaria, 6 horas, y ahí ya me va tirando automático el número, 7 horas, 1 hora y 8. ¿Verdad? Indistintamente de que sean distintas, en un caso hipotético, de ahí solo se agrega la cantidad de horas que corresponde a cada trabajador y el sistema me calcula las horas extras y me da el total de horas extras que tiene que pagar la empresa en ese mes. Entonces, para colocar las horas extras aquí, es simple, le damos igual y le colocamos la primera celda, el de gerente general, que no tiene, pero porque después solo vamos a copiar la fórmula acá, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 4 únicamente que ganan horas extras y los totales pues obviamente tienen que coincidir, 4.664.95. Y ahora vamos a sacar el salario total, ¿verdad? Con esta parte terminaríamos esta primera sección de este tutorial para el uso de las planillas mensuales para una empresa comercial en Excel con las tablas. Entonces el salario total sería igual entonces la suma. Lo podemos hacer por suma, la opción suma o solamente una suma simple. Lo voy a hacer por suma simple. Entonces el salario ordinario más las comisiones más las horas extras, que aunque no todos ganen las dos opciones, pero tenemos que incluir las dos en la suma para estandarizarla. Entonces copiamos y ya me da el salario total del mes. Bien, entonces con esta parte terminamos la primera sección de las planillas, ¿verdad? Y en una ocasión o la siguiente parte vamos a explicar el cálculo del resto de deducciones. Nos vemos entonces en el siguiente video.